Queridos hermanos, buenas noches. En el día de hoy continuamos con las reuniones de estudio que estamos teniendo los días miércoles. El tema que estamos estudiando en estos tiempos, en estos últimos miércoles, es el tema de Jesús y los milagros, Jesús y sus curaciones. Y en el día de hoy toca el tema Jesús sana a los leprosos. Para el día de hoy hemos invitado al hermano Gustavo Cayano, anciano de la iglesia en Monte, provincia de Buenos Aires. Él nos va a traer el mensaje sobre este tema. Y luego de la reunión, como hacemos todos los miércoles en nuestros hogares, tenemos junto oración por los temas que ya en nuestro grupo de WhatsApp salió publicado. Muchas gracias y continuamos con la reunión. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a ser. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibir.
te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer y un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con hermanos tan queridos como los de allí, los de Caraza. Algunos amigos, hermanos entrañables se congregan allí, y aún compañeros de milicia, compañeros de ministerio en la comisión y en otros lugares, así que es un privilegio por este medio poder compartir la palabra de Dios. El tema que me han dado hoy es el milagro de Jesús acerca de la curación de los leprosos. Estos dos episodios que aparecen solamente en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5 y Lucas capítulo 17, que vamos a leer. Son distintos, un poco cada episodio, son dos episodios distintos, dos momentos distintos, dos grupos distintos, en el que en Lucas capítulo 5 se cura a una persona, posiblemente ahí se le llama en la historia Simón el leproso, una persona, y en Lucas capítulo 17 se curan al grupo de los 10 leprosos, que tanto nosotros conocemos y se han utilizado tantos estos pasajes. Vamos a leer Lucas capítulo 5 en primer lugar, desde el versículo 12, dice así: Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Vamos a Lucas, capítulo 17, donde tenemos el segundo pasaje propuesto para esta noche. Y desde el versículo 11 la palabra de Dios dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, justo a la mitad del camino, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Son dos episodios distintos, pero con un común denominador que aquí es la lepra. Para que nosotros podamos tener un contexto, tenemos que entender un poquito lo que es la lepra.
La lepra es una bacteria denominada, allí ya con nombre, ya se la conoce, y hoy se la puede curar, pero en la antigüedad no tenía cura, no había antibióticos, no había nada con qué curarla, y sencillamente al leproso, como era tan contagioso, una infección tan contagiosa, había que aislarlo. Nosotros entendemos un poco de cuarentena ahora, ¿no es cierto? Cómo es aislar a un paciente para que no contagie al resto, porque el desastre que puede hacer por medio del contagio, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros podemos encontrar aquí en la palabra de Dios instrucciones precisas que tenían que llevarse adelante con los leprosos. En Levítico capítulo 13 vamos a encontrar en todo el capítulo lo que se debía hacer cuando a una persona se le hallaba lepra y cómo se determinaba si realmente era lepra o no. Y en el capítulo 14 vamos a encontrar, de Levíticos 14, vamos a encontrar allí qué sucedía cuando un hombre que tenía lepra era curado de la lepra, qué es lo que había de hacer. Y esto nos va a dar un poquito el contexto acerca de lo que estaba sucediendo acá en la cura de los leprosos en estos dos episodios de Lucas 5 y Lucas 17. No vamos a leer todo el capítulo 13 de Levíticos, pero sencillamente si a una persona le comenzaban a aparecer manchas blancas, ustedes después lo pueden leer, nosotros tenemos que abreviar un poquito por el tiempo, si se le empezaban a observar manchas blancas allí en la piel, tenían que ser presentados delante del sacerdote. El sacerdote iba a observar allí las manchas y depende de las características de esas manchas o las características del vello que estaban dentro de ese círculo de piel, el sacerdote tenía instrucciones para poder determinar si verdaderamente era lepra o no era lepra o era sencillamente una erupción de la piel. Ahora tenemos que entender el contexto de esto. No eran mendigos los que se les hallaba la lepra, no era una persona que estaba acostumbrada a deambular por allí sin tener hogar. Eran personas que tenían su trabajo, que tenían su hogar, su esposa, sus hijos. Estaban ellos allí en su hogar trabajando y de repente un día a la mañana se levantaron y se vieron una mancha. Y por protección y por obediencia al Señor, ellos tenían que presentarse delante del sacerdote y de repente, si el sacerdote tenía duda, lo iba a enclaustrar, lo iba a encerrar durante 7 días, encerrado, aislado, y a los 7 días lo iba a volver a observar. Y si seguía teniendo dudas, lo encerraba por 7 días más. Y si se confirmaba que tenía lepra, entonces era tratado como un inmundo, se lo denominaba inmundo y tenía que separarse de su familia, tenía que separarse de su trabajo y tenía que separarse del campamento y de la ciudad. Ya no podía convivir más con su familia, ya no podía ver más a sus hijos, ya no podía dormir más con su esposa. Solamente estaba condenado ahora a estar deambulando en las afueras de la ciudad. Y cuando una persona se acercara, tenía que empezar a gritar inmundo, inmundo, para que los otros que se iban a acercar supieran que tenía lepra y no se acercaran para que no se contagiaran. Y ellos solamente iban a poder tener relación y comunicación y trato con otros leprosos. Por eso el episodio de Lucas 17, cuando ves a los 10 leprosos juntos allí. Eran 10 que habían sido expulsados de a uno, se habían juntado y eran con los únicos con los que podían hablar y compartir. Ahora era un momento muy difícil y muy triste. Aún para los hijos. Mi papá se le detectó lepra y están las afueras, allá, deambulando. Seguramente les alcanzarían alimentos, los sostendrían, pero la tristeza de tener que irse del hogar por una infección, por una enfermedad que no tenía cura, para proteger a su familia, y seguramente esos padres de familia se irían sin problema, pero con una tristeza y con un dolor en el corazón de ya no poder criar a sus hijos, ya no poder estar con sus esposas, ya no poder compartir la vida diaria con sus familias y encima siendo tratados como inmundos porque realmente esa era la enfermedad que tenían. Ahora había otro caso, el caso que menciona en Levíticos capítulo 14. Estos eran casos que eran curados. Bueno, se curaban sencillamente por designio de Dios o por algo de su propio cuerpo que lograba eliminar la bacteria, no se sabe. Pero cuando ellos detectaban que ya la piel no estaba llagada, ya no se veía la carne viva, entendiendo que la lepra iba llagando, iba abriendo, iba rompiendo la piel y se empezaba a ver la carne viva y empezaba a ver llagas, y aún empezaba a haber protuberancia como si fuera tumores, protuberancia que iba deformando la cara, iba teniendo diferentes formas y aún iban faltándole pedazos,
por las mismas llagas que la bacteria iba comiendo. Era terrible eso. Cuando una persona detectaba que ya no, esas llagas estaban secas, ya estaban curadas, ya no había lepra, se presentaba otra vez delante del sacerdote. Y el sacerdote le iba a examinar nuevamente e iba a mirar y iba a detectar si esas características de la lepra, esos síntomas que Dios le había determinado aquí en Levítico 13, ya no estaban. En ese caso de que ya no estaban, él iba entonces a poder reincorporarse a su vida, reincorporarse a la ciudad, reincorporarse a su familia, volver a abrazar a sus hijos y volver a poder dormir con su esposa. Y aquí tenemos en Levíticos 14, cuando dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, cuando se curare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. El leproso no iba a entrar adentro, él iba a llamar y el sacerdote iba a salir para observarle allí. Saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda, fuera de su casa 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y la ceja de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defectos y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y luego va a seguir detallando todo el proceso de purificación y sacrificio que iba a tener que hacer aquel que había sido limpiado de la lepra. Ahora, imagínense este contexto. Un hombre que era un amoroso padre, un amoroso esposo, trabajador, criando a sus hijos con esfuerzo, como muchos de nosotros, de repente se le detecta lepra. Va al sacerdote, se lo encierra por 7 días, se lo encierra por otros 7 días y sí, tenés lepra, fuera del campamento. Y empieza a deambular y a vivir lejos de su familia, lejos de sus hijos, viéndolos quizás alguna vez que se acercaran para poder verlos allá, pero sin poder abrazarlos, sin poder estar con ellos. Y luego de un tiempo prolongado de estar allí con lepra, de repente se encuentran con Jesús. Y cuando se encuentran con Jesús, son sanados, son limpiados. Y ahora vamos a ver algunas particularidades de estos 2 casos. Son limpiados, son sanados. Y a los 2 les dice Jesús: bueno, anda a mostrarte al sacerdote. Él estaba diciéndole: ahora vas a poder ir a llamar al sacerdote para que salga fuera de la ciudad, pueda observar que estás limpio y puedas volver a tu hogar. Imagínense ustedes las ganas, la emoción, la ligereza con la que irían caminando para mostrarse al sacerdote y poder reencontrarse con sus hijos y con su familia. Ellos estaban allí y iban caminando, en el caso de los 10 leprosos, y iban viendo cómo se curaban. Cómo cuando llegaban ahí a las puertas de la ciudad para llamar al sacerdote, a las puertas del campamento, depende cuando... iba a salir el sacerdote y iba a decir: estás limpio. Vas a tener que lavarte, vas a tener que cortarte todo el pelo, aún las cejas, el pelo de los ojos, todo. Y vas a dormir fuera de tu casa 7 días. ¿Para qué? Para que toda la ciudad pudiera ver de que estaba curado. De que no se había metido dentro de una casa allí, porque aún hay instrucciones al final del capítulo 14 para las casas. La lepra aún, recuerden que muchas casas tenían partes de cuero y se podía poner la lepra sobre ese cuero. Y había especificaciones hasta para eso, para desinfectarlo. Y si había lepra ahí había que quemar eso. Entonces era algo muy complicado. Y el pueblo tenía que saber de que
ese que había sido echado fuera porque tenía lepra, ahora ya estaba curado. Dormía 7 días fuera de su casa, ahí a las puertas de su casa, y todos podían pasar y ver que él había sido curado. Luego de eso, al 8º día iba a ofrecer allí los sacrificios e iba a poder volver a entrar a su casa, a abrazar a sus hijos y esa noche dormir en su cama, dormir en el lecho así con su mujer. Cuando estos leprosos se ponen delante de Jesús y reciben la curación de parte de Jesús, empiezan a caminar hacia Jerusalén, empiezan a caminar hacia la ciudad, en este caso, para presentarse. Y claro, en el caso de los 10 leprosos nosotros decimos, pero solo uno volvió. Ese que volvió ni siquiera llegó a la puerta de la ciudad. Cuando vio que se había limpiado, en vez de comenzar el proceso de purificación para poder ingresar a su hogar, decidió volver a Jesús. Decidió volver ahí en el mismo momento, mientras iba caminando, se curó. Cuando se vio curado, los otros 9 siguieron, porque a su vez también se les había dicho que fueran allí a presentarse. Pero ese otro volvió, y volvió dando júbilo de gran gozo y diciendo, glorificando a Dios a gran voz, y soy curado, Jesús, y se postró delante de Cristo. Quizás no es que estuviera mal lo que los 9 hacían de ir, porque era lo que tenían que hacer, y ellos estaban pensando en su hogar. Pero no lograron sobreponerse a esa emoción para dar la gloria que Dios merecía, para dar la gloria que Jesús merecía. Este que regresó para dar gloria a Dios, también fue examinado, y también volvió a su hogar, y también se reincorporó a su vida y abrazó a sus hijos y durmió en su cama. Solamente que antes fue y dio la gloria a Dios. Veamos allí en Lucas capítulo 5 algunas particularidades que podemos ver de este caso que nos va a enseñar. En primer lugar, cuando el leproso viene, se postra en tierra y le ruega, versículo 12 del capítulo 5, le ruega al Señor y le dice en realidad al Señor, rogándole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3 cosas le dice. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y estas 3 cosas tienen significancia. Lo primero que él le va a decir allí es Señor, Señor. Y lo que está diciéndole con esto eres Dios. Jesús, eres Dios. No le va a decir solamente profeta, rabí, Jesús. Le dice Señor. Postrado en tierra, rogándole, le dice Señor, yo sé que vos sos Dios. Pero en segundo lugar le dice, si quieres. Y ahí ya no solo le está diciendo, eres Señor, eres Dios, sino que le está diciendo, eres soberano. Tú eres Dios, si quieres, tú eres soberano. Se va a hacer lo que tú digas. Pero en tercer lugar dice, puedes limpiarme. Eres Dios, eres soberano y eres todopoderoso. No hay nada que no puedas hacer. Y ese leproso estaba postrado allí ante Jesús, rogándole y diciéndole, reconozco que eres Dios, reconozco que eres soberano, reconozco que eres todopoderoso y me someto a lo que tú digas. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús le decía, no, para mi gloria, para más adelante es que vos tenés que tener lepra? Por la actitud de este hombre seguramente lo hubiera aceptado. Pero él postrado en tierra recibió la respuesta del Señor maravillosa, que le dijo, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Y el Señor siempre quiere limpiarnos. Y en este caso dice, al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. Luego le mandó que fuera y hiciera todo el rito de la purificación, ¿no es cierto? Y la fama del Señor se extendía. La enseñanza que podemos sacar de aquí es, el Señor Jesús, Señor, eres Dios, si quieres, eres soberano, puedes limpiarme, eres todopoderoso y estoy dispuesto a someterme a lo que tú decidas.
¿Será lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Señor, eres Dios, eres soberano, eres todopoderoso, y estoy listo para someterme a lo que tú quieres para mi vida. Pero en segundo lugar, tenemos aquí en Lucas capítulo 17. Y aquí es otro episodio y quizás podemos complementar y también sacar algunas otras enseñanzas aquí. Fíjense que aquí son 10 leprosos que no llegan hasta Jesús. En el anterior llegó hasta ahí, hasta un lugar cercano, y Jesús extendió su mano para tocarle. Ahora, estos estuvieron allí de lejos. Dice que al entrar a una aldea, Jesús iba camino entre Samaria y Galilea, había una aldea allí, y dice, al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Porque era lo que tenían que hacer, no se podían acercar. Lo que el otro hizo fue algo que estaba quebrando la cuarentena, por así decirlo. Y Jesús lo aceptó, y Jesús no quedó contaminado porque por supuesto que es Dios, no se podía contaminar, pero a la vez lo curó. Entonces, todo allí se diluyó al estar la curación de ese leproso. Pero estos leprosos se pararon de lejos y gritaban de lejos, y dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es interesante aquí, no le llaman Señor, pero le llaman Maestro. Y esta palabra Maestro es una palabra que significa es quien está sobre todo lo que se hace, sobre todo lo que se decide, y es quien da dirección a todo. Eso significa esta palabra epistatei, maestro, en el original en el griego. No es solamente quien enseña, sino que el maestro es porque es el que está sobre todo lo que se hace. Y si ustedes piensan en un aula, el maestro está en el control del aula, o debería estarlo, ¿no es cierto? Está en el control allí, es el que está sobre todo lo que se hace. Pero también está sobre todo lo que se decide. No solamente imparte enseñanza, sino que decide. Y también es quien le da la dirección a todas las cosas. Eso es lo que significa esta palabra maestro en este lugar. Maestro, Jesús, tú que eres quien está sobre todo lo que se hace. Tú que eres quien está sobre todo lo que se decide. Tú que le das dirección a las cosas. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Tú que estás sobre todo, ten misericordia de mí. Cuando él los vio, le dijo, id, mostrados a los sacerdotes. Otra vez. Pero aquí tenía que haber un compuesto de fe. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y preséntense como que están limpios. Y ellos se mirarían seguramente sus manos, sus carnes, su piel. Pero yo no estoy curado. Y tuvieron que empezar a caminar hacia donde estaban los sacerdotes, allí, a las puertas de la ciudad. Y mientras iban caminando en ese acto de fe y de obediencia al Señor, fueron limpios. Ahora, allí hubo una fe sobre la necesidad, en primer lugar. Necesito, sobre la desesperación. ¿Cuántas veces hay una oración sobre la desesperación? Cuando nos vemos ahogados, cuando nos vemos encerrados, cuando las cosas se han escapado, cuando tenemos un hijo enfermo, cuando hay algo difícil, entonces ahí se doblan nuestras rodillas. Pero cuando todo se calmó, cuando todo ya pasó, ahí es donde tenemos que ver si la fe sigue existiendo, si la fe es verdadera. Y de estos 10, en uno lo fue. Y esa fe nosotros podemos observar que produjo 3 cosas. En primer lugar, produjo gratitud. Volvió corriendo. Mi familia puede esperar. Hace tiempo que no la veo. Deseo en el alma ver a mis hijos, abrazar a mi esposa, ser restablecido ante la sociedad, que vean que ya no soy inmundo, ser aceptado de nuevo, poder compartir las calles de la ciudad de nuevo. Pero todo eso puede esperar, porque mi gratitud para Dios es tan grande que yo no puedo hacer otra cosa que volver corriendo a los pies de Jesús para agradecerle. Y eso fue lo que pasó con este samaritano. Volvió corriendo para agradecerle. Pero en segundo lugar, la fe verdadera no solo que produce gratitud, sino que produce adoración. Una adoración que se muestra en
en hechos, no de muchas palabras, solamente volviendo. Volvió, y dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él estaba allí adorando, pero también produce testimonio, produce gratitud, produce adoración y produce testimonio. Él no se lo cayó. Él gritaba a gran voz, yo era leproso y ahora estoy curado. Gloria a Dios porque Él me ha curado. Él hizo una obra en mí. Él hizo una obra por misericordia, porque lo que yo le pedí a Dios no fue justicia, fue misericordia. Jesús no tenía por qué sanarlo. Lo sanó porque lo amó, porque lo amaba, porque te ama y me ama. Entonces nos cura las heridas. Y en este caso, la misericordia fue lo que se le pidió a Jesús, y misericordia fue lo que otorgó Jesús. Vayan a los sacerdotes, porque sí les tengo misericordia. Y él volvía allí con gratitud en su corazón, con adoración en sus labios, pero también con testimonio en su vida, contando cómo Dios le había sanado. ¿Será que nosotros tenemos esta actitud en nuestra vida? Conozco hermanos muy queridos con un testimonio proba, una vida proba. Pero realmente compartimos lo que éramos. O quizás nos paramos en un pedestal de lo que somos, de lo que el Señor ha hecho en nosotros, cómo Dios nos utiliza y cómo... Y lo que yo era, solamente por misericordia de Dios estoy acá. Solamente porque Él me amó y me salvó estoy donde estoy. Yo no merezco nada. Es la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino que la misericordia de Dios me invistió de dones, por lo menos uno, que me capacita para poder servirle. Y el Espíritu Santo me guía hacia lo que tengo que hacer. ¿De qué cosa me puedo parar en un pedestal si todo lo que tengo no es mío, es del Señor? La salvación por misericordia y gracia del Señor. La capacidad sobrenatural que viene de parte de Dios en los dones espirituales otorgada como el Espíritu quiere. La guía del Señor para poder usarnos como a Él le place. Y la obra que es de Dios. Eso debe producir gratitud, debe producir adoración, pero también debe producir testimonio. Contar no solo lo que Cristo puede hacer, sino lo que Cristo hizo en mi vida. A veces nos encontramos con hermanos, me ha sucedido bastante, que vos le pedís compartir tu testimonio y dice, bueno, mi testimonio no es mucho. Yo acepté a Cristo, y a mí me pasa eso. Yo acepté a Cristo en diciembre del año 76, cuando tenía 8 años de edad. Claro, no había hecho ninguna cosa tan grave como para que llame la atención. Y sin embargo, eso es lo que más la atención debe llamar. Porque cuando el Señor rescata a un adicto, gloria a Dios. Cuando el Señor rescata a un ladrón, gloria a Dios. A un infiel, gloria a Dios. Se ve el poder de Dios. Pero cuando rescata a un niño o rescata a uno que no había hecho prácticamente nada, se ve que la salvación es necesaria para todos. Porque aunque no hayas hecho grandes pecados, cosas que la sociedad condena, sin embargo estaba separado de Dios lo mismo. Y aún con los 8 años de edad, yo me iba al infierno sin haber robado a nadie, sin haber sido adúltero, sin haber sido ninguna cosa. Me iba al infierno lo mismo, porque no tenía Cristo en mi corazón. Y eso es lo que vale en el testimonio, compartirlo. Pero se nos va el tiempo. Fíjense allí una diferencia que hay en la palabra que se utiliza en el versículo 14 con la del versículo 19. Dice al final del versículo 14, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Esta palabra es curados, sencillamente, es limpiados, se les quitó las bacterias, toda la inmundicia que tenían en su cuerpo. Eran limpiados, pero por fuera, ¿no es cierto? Ya se le podía examinar, no los iba a abrir el sacerdote, no iba a cortar ninguna parte de su cuerpo, lo iba a examinar, estaban limpios. Ahora, los 10 que pidieron misericordia fueron limpios. Los 10 mientras iban caminando para el sacerdote fueron limpios porque era lo que habían pedido, que tuviera misericordia por su enfermedad. Pero el que volvió en gratitud, en adoración y en testimonio, recibió mucho más. Y dice versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo fue limpio, sino que ahora fue salvado. Y esta palabra salvado es libertado.
ahora sos libre. Ahora no solo sos limpio, sino que también sos libre. Porque la misericordia de Dios se aplicó sobre ti, pero tú le has aceptado y le has reconocido como tu Salvador. No solo sos limpio, sino que ahora sos libre, sos salvado. Y la palabra aquí, gloria, versículo 15, glorificando a Dios, y que le estaba dando gloria a Dios, es una palabra que va indicando honra y reconocer quién es. Dar gloria a veces se manifiesta en palabras elogiosas hacia nuestro Dios. Pero en realidad no está en las palabras, está en lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos de Él. Dar gloria a Dios es darle honra, es reconocer quién verdaderamente es y darle el lugar que debe tener por quien es. Eso es dar gloria a Dios. Glorificar a Dios con nuestras vidas es honrar al Señor con nuestras vidas, es colocarle en primer lugar y es obedecerle porque Él es Dios. Eso es dar gloria a Dios. A veces se manifiesta en alabanzas, en adoración, en canciones, en palabras elogiosas a Dios. Pero esas palabras, si son solo palabras, no sirven para nada. Esas palabras, si tienen una vida atrás, que le honran y que realmente le obedecen y que realmente le colocan en el lugar que Dios tiene, entonces cobran valor. Pero si no, no. Son palabras huecas que al Señor no le gustan ni le sirven. Y este que estaba volviendo aquí, dice, glorificaba a Dios a gran voz. A gran voz, pero con un respaldo de gratitud, con un respaldo de adoración y con un respaldo de testimonio. Ahora, ya se terminó nuestro tiempo, pero quisiera que pudiéramos observar aquí 3 cosas para terminar. En primer lugar, ¿qué enseñanza nos deja en esto? Que nosotros necesitamos reconocer al Señor en la vida. Reconocer al Señor en la vida. En nuestra vida, reconocer a Dios como el soberano, a Dios como el todopoderoso, a Dios como aquel que es el Dios nuestro. En segundo lugar, no solo reconocer al Señor en la vida, sino adorar al Señor durante la vida. Y cuando decimos adorar al Señor durante la vida, no estamos diciendo esos momentos tan gratos y maravillosos donde nos reunimos todos para adorar en la cena o en otros momentos, en la cena principalmente, sino adorar al Señor en la vida, en toda nuestra vida. Somos creyentes en las 24 horas del día. Somos creyentes cuando estamos en la cena del Señor, pero somos creyentes cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestra familia. Adorar al Señor durante la vida. El Señor no busca adoración, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración la tiene, los ángeles viven adorándole. Él tiene, ¿qué busca de nosotros? Adoradores. Personas que le reconozcan, que le amen, que le sirvan, que le adoren en toda su vida, durante la vida. Entonces, en primer lugar, reconocer al Señor en la vida. En segundo lugar, adorar al Señor durante la vida. Pero en tercer lugar, dar gloria al Señor con la vida. Dar gloria al Señor con la vida. Que mi vida sea para dar gloria y honra al Señor. ¿Cuánta honra da un hijo probo, un hijo bueno, un hijo que ama al Señor? Los que somos padres sabemos y lo van a entender, y los que no lo saben. No hay nada más maravilloso que ver a un hijo que está en los caminos del Señor, que está bien. Claro, nuestros hijos a veces pueden tener sus momentos, ¿no es cierto? Y como los tenemos nosotros, pero ver que son buena madera, que aman al Señor, que son creyentes de verdad, que puede haber dificultades, pero salen agarrados de la mano del Señor. Dar gloria al Señor con la vida es eso. Es que nuestro Padre Celestial se agrade de vernos cómo vivimos. Eso es dar gloria a Él, es darle honra. Nos sentimos honrados cuando nuestros hijos son buenos. Darle esa honra, darle esa satisfacción a Dios con nuestra vida. Queridos hermanos, ojalá podamos realmente en nuestra vida reconocer al Señor en la vida, adorar al Señor durante la vida,
pero también dar gloria al Señor con nuestra vida, cada día y cada momento. No solo cuando nos cura de la lepra, no solo cuando obtenemos los favores del Señor, sino cuando ya los hemos obtenido y dejamos quizás privilegios que son justos para correr al Señor y adorarle y glorificar su nombre. Estos leprosos la pasaron fea, estuvieron excluidos allí, alejados de su familia, pero cuando se encontraron con el Señor, ellos fueron limpios y uno de ellos fue salvo. Ojalá que nuestra vida esté acorde a lo que el Señor requiere, como hijos de Él y como salvos por su sangre. El Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Les saludo una vez más en el nombre del Señor.